Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Luis Lamas Puccio, abogado penalista, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos por la días. invitación una vez más. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Cada vez que tenemos que hablar de lavado de activos o presunto delito de lavado de activos, por supuesto tenemos que contar con su presencia, siendo usted especialista, y queremos ampliar un poco la información de la nota que acabamos de ver, porque el Perú entero necesita comprender este caso, ¿no? Regresamos a él cada cierto tiempo, esta vez con una acción mucho más concreta, esa detención preliminar. Bueno, es una decisión trascendente, porque no se trata solamente de una detención policial de cualquier persona, sino de un personaje político, la señora Keiko, que además tiene aspiraciones políticas, es parte sustancial de una agrupación política, es la lideresa del grupo político, y además porque tiene pues un respaldo político y mediático y partidario muy importante, entre otras consideraciones porque tiene mayoría parlamentaria. Y además porque siempre se argumenta el tema político para los efectos de, digamos, oxigenar acciones de carácter penal, argumentando o afirmando que se trataría de persecuciones políticas. Entonces, esas particularidades le dan una especial complejidad y una fuerza de análisis distinta a la decisión de un fiscal y a la decisión de un magistrado de que en esas condiciones disponga una detención preliminar. Eso, vayamos con la solicitud entonces del fiscal José Antonio Pérez, ¿no es cierto? Y la figura legal que ya planteó el juez Richard Concepción Carguancho, ¿no? Detrás de esta detención preliminar, ¿cuál es el sustento? Bueno, de acuerdo a lo que está establecido en el Código Procesal Penal, tienen que plantearse ciertos elementos que son los que van a sustentar un pedido y una decisión de esta naturaleza. Son actos conceptuales que están establecidos, por lo menos en términos genéricos, pero ese es solamente el aspecto puramente formal de la legislación que respalda y ampara una decisión de esta naturaleza, porque además tienen que estar, digamos, relacionados a una explicación fáctica de todas las circunstancias, los hechos coyunturales que a lo largo de los últimos años están sustentando una decisión de esta naturaleza en los términos como lo estoy explicando. Pero creo que también lo que posiblemente va a venir en los próximos días va a ser un correlato más fuerte de esta decisión de detención preliminar, porque la detención, como todos conocemos, tiene un plazo máximo de 10 días. Transcurridos los 10 días, tiene que ser puesta en libertad la persona, lo cual sería pues un terrible desmerecimiento a esta decisión. Y yo creo que dentro de esos 10 días el fiscal va a formalizar una investigación preparatoria. Y en la formalización de esa investigación preparatoria va a haber una audiencia de tutela de derechos en la cual se va a pedir la detención preventiva. El tema es que posiblemente no se espere que transcurran estos 10 días, sino que dentro de los 10 días se va a hacer ese pedido. Para los efectos de que haya una secuencia de los acontecimientos. Y no llegar al límite, ¿no? Evitar en la medida de lo posible que algunas de estas personas que están siendo preliminarmente detenidas puedan fugarse del país, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, recordemos que no solo la señora Fujimori está detenida, sino también se ha dado la misma orden para 19 dirigentes del partido fujimorista, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, claro, eso es un abanico que sustenta aún más la decisión, porque no se trata de una persona en particular a la cual se podría sindicar como si fuera una especie de persecución política, sino es todo un tramado de personas que tuvieron diferentes roles, diferentes funciones y que estaban orientadas pues, dentro de lo que la Fiscalía maneja como hipótesis en el sentido de darle apariencia de legitimidad a un dinero, a una fuente económica que no solamente provenía, digamos, de estos acontecimientos sociales, sino también el hecho de cómo se intentó formalizar estas donaciones por parte de personas que han negado,
y el punto referencial más importante es el origen de este dinero. Eso, ¿no? Bueno, se habla de haber constituido y dirigido una organización criminal al interior del partido Fuerza 2011, ¿no? Hoy Fuerza Popular. Y para que los televidentes entiendan también cuáles son las irregularidades que se han descubierto, porque es bueno saberlo. Si hablamos de aportes fraccionados o pitofiados, son 17, ¿no? Aportes negados por sus aportantes, 18. Aportes no sustentados, la procedencia del dinero, 13, y además aportantes sin capacidad económica. Vayamos con lo primero, ¿no? Los aportes fraccionados o pitufiados, ¿no? Ese término se ha manejado mucho el día de ayer, creo que es mejor entenderlo como fraccionados para que la figura sea más clara. Claro, el pitufeo es una de las modalidades de lavado de activos, específicamente en el caso de encubrimiento, ¿no? O sea, de qué manera yo voy a diversificar una suma importante Cuantiosa, de dinero, claro, para hacer pequeñas cantidades y no llamar de mucho esta la manera atención, puedan fluir de manera más transparente, entre comillas, y de esta forma no llamar la atención. Entonces, en el caso que se analiza, se habrían utilizado terceras personas, los nombres de esas personas, o en todo caso engañadas estas personas, para que aparentaran como que estas personas hicieron estas donaciones. Entonces, esa es una parte, digamos, porque ante los requerimientos de la OMPE, había que demostrar la transparencia y la licitud de los fondos que se habían utilizado en la campaña. Pero como estamos hablando acá de sumas importantes, había que, siempre dentro del terreno de las hipótesis, manejar toda una estrategia, ¿no? Que una de esas características de la estrategia era el pitufeo. Pero también hay otras fuentes que permiten ir elucubrando aspectos ya más consolidados sobre una estrategia que habría utilizado el esquema político, el esquema partidario, para que a través de la estructura política partidaria, la organicidad del partido, utilizar estos procedimientos en el ámbito a veces un poco difícil de diferenciar entre lo criminal y lo político. Es decir, una mejor manera de defenderme es decir, yo estoy haciendo política, yo estoy haciendo partidocracia, o estoy haciendo, digamos, actividades proselitistas. Y delimito funciones Claro. también que Entonces, no son parte del marco político. Eso no está prohibido por la ley, incluso está permitido por la Constitución. El tema es el análisis de fondo, de qué manera se habría utilizado el escenario partidario en un acto electoral con una aspiración política para que el financiamiento, supuestamente de procedencia ilícita, se le dio apariencia de legitimidad y además se sustentó ante la OMPE los gastos suscitados a lo largo de la campaña política, ¿no? Y ojo que estamos hablando solamente del $1.200.000 que presuntamente habría aportado Odebrecht, pero la Fiscalía ha mencionado que además no se ha explicado el origen de más de $2 millones. Bueno, hay otra línea, por otro lado, otra línea de en análisis, paralelo, sí, digamos, ¿no? O sea, también ha habido una investigación sobre algunas empresas offshore que habrían estado operando en una plaza financiera en los Estados Unidos y que a través de supuestas donaciones también se inyectó un dinero que procedía ya no de Odebrecht, sino de otras fuentes económicas que tienen relación ya con casos distintos, pero que están intrínsecamente vinculados. Entonces, en resumen, se utilizó el escenario político partidario, el esquema del partido político, el proyecto político, la aspiración política de llegar a gobernar para tratar de finiquitar esta situación, utilizando una aspiración política a través de un partido político. Entonces, en esa línea de análisis, la utilización de un partido con esas finalidades estaría dentro del esquema de lo que significa una organización criminal utilizada con fines políticos. ¿Por qué? Porque el sentido de crimen organizado, a raíz de lo que se descubre con Odebrecht, adquiere una nueva dimensión interpretativa. Siempre pensamos que crimen organizado era narcotraficante. Lo asociamos con otro tipo de delitos, ¿no es digamos, cierto? terroristas, de tráfico de drogas, ¿no? Pero a raíz de la vinculación entre la corrupción, el empresariado, el poder económico y la utilización de la política, el concepto de crimen organizado tradicional queda desfasado por una nueva lectura de lo que significa la organización criminal en la vinculación del poder político, el poder económico, a través de actividades empresariales, como ha sido el caso de Odebrecht, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el impacto que todo esto genera
en la política peruana, en la lucha que tenemos actualmente todos los peruanos por fortalecer justamente un sistema que lamentablemente no sé si no pone los candados suficientes o no estamos previniendo, ¿no?, de que fuentes ilícitas ingresen en la política. Hace algunos momentos conversábamos sobre cómo se había criminalizado la política en el Perú en los últimos años. Y era una crítica a la criminalización de la política, pero que dejaba de lado que justamente han sido los políticos, algunos de ellos, no todos, corruptos, los que han utilizado la política con fines criminales y con fines de enriquecerse. Entonces, esto tiene una doble lectura. Por un lado, es un escándalo, porque corrobora una tremenda crisis política, moral, a nivel nacional, social y partidario, pero por otro lado también es una lectura de moralidad, porque no todos son corruptos. Hay gente que está decidida a luchar contra la corrupción y que está dispuesta a sacrificar su propia labor y su propia función con fines de moralizar el país, porque el problema en el Perú no solamente es la corrupción, el problema es la impunidad. Muy bien, bueno, justamente porque queremos que esto cambie, ¿no es cierto?, y que no haya más impunidad, me imagino tendremos que estar atentos y hacerle seguimiento a este caso y a otros. Yo creo que van a venir hechos distintos, también que van a conmover a la opinión pública, en el caso de lavado de activos, crimen organizado, en la que posiblemente estén vinculados algunos personajes políticos, ¿no? ¿Cuál considera usted sería la respuesta en ese escenario, tanto de la señora Fujimori como de la organización política? Bueno, y hay una respuesta abierta, digamos, de crítica, de cuestionamiento, de que se trata de una persecución política, que el hecho de tener aspiraciones políticas está siendo objeto de una persecución penal, pero acá hay un hecho concreto que está siendo investigado, que o la está respuesta cumpliendo legal con en todo algunas caso, formalidades, y que además el derecho a la defensa tampoco es objeto de cuestionamiento. El derecho a la defensa es un derecho irrenunciable. Por supuesto. Y yo creo que la defensa también tiene todas las prerrogativas para poder defenderse. Se ha planteado una apelación sobre el particular y creo que en la medida de las posibilidades se está dando cumplimiento a lo que dispone la ley, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, doctor, por habernos acompañado, habernos pintado el panorama con tanta claridad. Estaremos atentos, por supuesto, a este caso.